Mi esposa transfirió 95,000 pesos de nuestros ahorros a su familia durante 18 meses sin decirme una palabra. No en una sola transferencia grande que yo hubiera detectado. En 32 movimientos pequeños, calculados para quedar debajo de las alertas automáticas del banco. Cuando lo descubrí, ya había tomado mis propias decisiones. Ella pensó que ese orden de eventos la ponía en ventaja. Estaba equivocada. Me llamo Gabriel. Tengo 38 años. Soy gerente de operaciones en una empresa de distribución en Monterrey, y soy de esas personas que revisan los estados de cuenta el mismo día que llegan, que tienen fondo de emergencia separado del fondo de ahorro, y que anotan los gastos grandes en una hoja de cálculo que actualizan el domingo de cada semana. No porque sea obsesivo con el dinero, sino porque crecí viendo a mis padres perder lo poco que tenían por no llevarlo bien, y decidí desde joven que eso no me iba a pasar. Mi esposa se llama Claudia. 36 años, enfermera en turno nocturno en un hospital público, hija mayor de una familia de 5 hermanos donde el dinero siempre había sido escaso y la dinámica familiar siempre había sido que Claudia, la que más ganaba, era quien resolvía cuando había problemas. Eso lo supe desde antes de casarme con ella. Lo supe y lo acepté porque Claudia era generosa de una manera que yo admiraba genuinamente. No la generosidad performativa que se anuncia, sino la silenciosa, la que simplemente aparece cuando alguien la necesita sin pedir reconocimiento a cambio. Lo que no supe, o lo que no quise ver con suficiente claridad antes de casarnos, era donde terminaba la generosidad y donde empezaba algo diferente. Nos casamos hace 6 años. Compramos un departamento hace 4, con un enganche que los dos pusimos a partes iguales después de 3 años de ahorro combinado. Teníamos una cuenta conjunta para gastos del hogar y cuentas individuales para gastos personales, estructura que habíamos acordado los dos porque ninguno de los dos quería depender completamente del otro ni tener que justificar cada compra pequeña. Los ahorros grandes, los que representaban el fondo para el futuro, los manejábamos de manera conjunta. O eso creía yo. El primer indicio llegó hace aproximadamente 2 años. Claudia me dijo que su madre necesitaba una operación de cadera y que iba a ayudarla con parte de los gastos. Me lo dijo como una decisión ya tomada, no como una consulta. Le pregunté cuánto. Me dijo una cantidad que era razonable y que correspondía a lo que yo habría esperado que costara ese tipo de procedimiento en una clínica de nivel medio. Dije que sí. 3 meses después mencionó que uno de sus hermanos había tenido problemas con la renta y que le había prestado dinero para que no lo desalojaran. Cantidad razonable. Lo presentó como préstamo. Dije que sí. 6 meses después, su padre necesitaba un tratamiento dental extenso. Luego su hermana menor quería empezar un negocio de venta de ropa y necesitaba capital inicial. Luego el mismo hermano de la renta tenía ahora una deuda con no sé quién que si no pagaba iba a tener consecuencias. Cada vez una cantidad razonable individualmente. Cada vez presentado como algo puntual y urgente. Lo que no hice, y que es el error que me corresponde reconocer en esta historia, fue sumar. Nunca sumé todas las cantidades juntas y las comparé contra nuestros ahorros. Las veía individualmente, cada una parecía razonable, y las dejaba pasar. Debí haber sumado. Hace 8 meses, un domingo por la mañana, estaba actualizando mi hoja de cálculo de gastos. Rutina normal. Abrí la aplicación del banco para revisar el estado de la cuenta de ahorros conjunta. Algo no cuadraba con el número que yo tenía en mi cabeza versus el número que veía en pantalla. Pensé que era un error mío. Revisé 2 veces. El número seguía siendo el mismo. Pedí el historial completo de los últimos 24 meses. 32 transferencias. A 3 cuentas diferentes, todas a nombre de familiares de Claudia que yo reconocía. La primera hacía 18 meses. La última hacía 11 días. El total, $95,000. Estuve mirando ese historial durante un tiempo que no sé cuánto fue. Luego lo cerré. Luego lo volví a abrir para asegurarme de que estaba viendo lo que creía que estaba viendo. Era lo que creía que estaba viendo. Lo primero que hice no fue confrontar a Claudia, que estaba durmiendo porque venía del turno de noche. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Mi abogado, el licenciado Medina, me atendió ese mismo domingo por teléfono. Le expliqué la situación. Me escuchó sin interrumpirme. Al final me dijo 4 cosas. Una, que documentara todo antes de hablar con Claudia.
Estados de cuenta descargados, historial de transferencias, cualquier mensaje o conversación donde ella hubiera mencionado alguno de estos movimientos. Que tuviera el cuadro completo antes de que la conversación ocurriera. 2. Que revisara el estatus legal del departamento, de los seguros, de cualquier otro activo que tuviéramos en común, para entender en qué posición estaba si la situación escalaba. 3. Que no tomara ninguna decisión irreversible en caliente. 4. Que si al hablar con ella la situación no tenía una resolución razonable, que llamara de vuelta. Pasé ese domingo documentando. Descargué cada estado de cuenta disponible. Revisé los mensajes donde Claudia había mencionado los gastos de su familia, algunos estaban, muchos no. Los que estaban describían montos que en varios casos no correspondían a lo que realmente se había transferido. La operación de cadera de la madre me había costado el doble de lo que Claudia me había dicho. El domingo por la noche Claudia se despertó para su turno. Me preguntó si estaba bien, que me veía raro. Le dije que estaba cansado. Se fue al trabajo. Esa noche hice algo más, abrí una cuenta de ahorros individual en un banco diferente y transferí a ella el dinero que había en nuestra cuenta conjunta de gastos del hogar, dejando solo lo necesario para los gastos del mes. No como acto de guerra sino como medida de precaución mientras entendía qué estaba pasando. El lunes llamé al licenciado Medina y le pedí que iniciara el proceso de revisión de nuestros acuerdos de bienes. Quería saber exactamente qué me protegía y qué no antes de tener la conversación. Hablé con Claudia el martes. Había esperado a que ella durmiera su turno de noche de lunes, que llegara a casa, que comiera. Quería hablar con ella descansada, no en un estado de agotamiento donde cualquier conversación difícil se vuelve más difícil. Le puse el historial de transferencias frente a ella en la mesa de la cocina. Sin introducción larga, sin acusación dramática. Solo el papel y la pregunta. ¿Me puedes explicar esto? Claudia lo miró. Lo miró durante varios segundos. Y entonces pasó algo que no esperaba, no negó nada. No intentó construir una versión diferente. Simplemente dijo, lo sabía que ibas a encontrarlo eventualmente. Esa frase me dijo más que cualquier otra cosa que dijera en la siguiente hora. Sabía que lo iba a encontrar. O sea, sabía que era incorrecto. O sea, era una decisión consciente de ocultarme información que yo tenía todo el derecho de tener. Lo que me contó en esa conversación fue, en resumen, esto, que su familia la había estado presionando de maneras que yo no había visto completamente, que en varios de los casos el dinero no había sido para emergencias reales sino para sostener estilos de vida o resolver consecuencias de decisiones que sus hermanos tomaban y luego no querían enfrentar. Que ella sabía que si me lo decía con el total acumulado yo habría dicho que no, y que no había querido tener esa conversación. Le pregunté si los préstamos a su hermano habían sido devueltos alguna vez. Hubo un silencio. Le pregunté si habían existido como préstamos en algún sentido real o simplemente como la palabra que hacía que la conversación fuera más fácil de tener. Otro silencio. Le dije que entendía que quería a su familia y que quería ayudarlos. Que eso nunca había sido el problema. El problema era que había tomado decisiones sobre dinero que era de los dos sin consultarme, durante 18 meses, con una estructura de montos pequeños que claramente estaba diseñada para evitar que yo lo notara. Que eso no era generosidad. Era otra cosa. Claudia lloró. Me dijo que lo sentía. Me dijo que había tenido miedo de que yo dijera que no y que se sintiera atrapada entre su familia y yo. Le dije que esa era exactamente la conversación que necesitábamos haber tenido hace 18 meses, y que en cambio había elegido 18 meses de transferencias ocultas. Claudia le contó a su madre lo que había pasado. Su madre le contó a sus hermanos. Y entonces llegaron los monos voladores con la puntualidad que siempre tienen en estas situaciones. El hermano menor de Claudia me mandó un mensaje diciéndome que era un tacaño que no quería apoyar a la familia de su esposa y que Claudia merecía a alguien que la entendiera. Le respondí preguntándole si tenía pensado devolver los $17,000 que su hermana le había transferido en el último año. No respondió. La madre de Claudia llamó a Claudia para decirle que yo era controlador con el dinero y que ninguna mujer debería tener que pedir permiso para ayudar a su propia familia. Claudia me contó esto, lo cual fue en sí mismo algo, me lo contó en lugar de ocultármelo, lo que me dijo que algo había cambiado en ella después de la conversación.
Una cuñada, esposa de otro de los hermanos, me buscó en redes sociales para decirme que el dinero en un matrimonio es de los dos y que yo no tenía derecho a reclamarle nada a Claudia. Le respondí con un solo mensaje: exactamente. El dinero es de los dos. Por eso el problema es que se movió sin que yo lo supiera. No respondió. Lo que noté de todos estos contactos fue el patrón de siempre: nadie llamó a pedirle cuentas a Claudia por haberme ocultado información durante 18 meses. Todos me llamaron a mí para decirme que mis expectativas eran el problema. Esa asimetría, una vez que la ves, es imposible no verla. Aquí está lo que Claudia descubrió cuando la conversación llegó al punto de que íbamos a hacer, que yo ya había tomado mis propias decisiones antes de hablar con ella. No porque hubiera querido tenerla en desventaja, sino porque en los días entre que descubrí las transferencias y que tuvimos la conversación, había entendido algo que era independiente de cómo resultara esa conversación, que necesitaba proteger lo que quedaba de nuestros activos mientras el proceso se resolvía. Las decisiones que había tomado eran estas. La cuenta conjunta de gastos tenía solo lo necesario para el mes, el resto en mi cuenta individual. El licenciado Medina había iniciado la revisión de nuestros acuerdos de bienes. Había revisado el estatus de la hipoteca y confirmado que el departamento era mío en el caso de una separación dado como estaba estructurado el contrato. Había también revisado mis propias cuentas individuales para confirmar que estaban completamente separadas de cualquier acceso de Claudia, que siempre lo habían estado pero que quería confirmar. No había iniciado ningún proceso de divorcio. Eso no era una decisión que pudiera tomar en 48 horas. Pero había construido la estructura legal que me protegía mientras decidía qué hacer. Cuando le conté a Claudia lo que había hecho, su reacción fue, para ser honestos, interesante. No fue enojo. Fue algo parecido al reconocimiento de alguien que entiende que las consecuencias de sus decisiones son proporcionales a las decisiones que tomó. Les voy a contar el resultado porque sé que están esperando esa parte. Claudia y yo estuvimos en un proceso de conversaciones durante 3 meses. Con el licenciado Medina de mi lado, con una terapeuta de pareja a quien fuimos porque yo consideré que si iba a tomar una decisión sobre el matrimonio quería tomarla habiendo hecho el esfuerzo de ver si había algo que salvar. Lo que salió de ese proceso fue doble. Por un lado, Claudia tuvo que tener una conversación con su familia que llevaba años postergando. Que ella tenía límites en lo que podía dar, que esos límites existían con o sin mi presencia, y que el patrón de recurrir a ella cada vez que alguien tomaba una mala decisión tenía un costo que ya no podía seguir absorbiendo. Esa conversación fue difícil. Hubo llanto. Hubo reclamos. Y al final ocurrió porque Claudia la tuvo, no porque yo la obligara a tenerla. Por otro lado, acordamos un proceso de restitución. No de los 95.000 en totalidad, porque parte de ese dinero sencillamente no era recuperable de su familia. Pero si establecimos un plan de 18 meses donde Claudia aportaría una cantidad mensual adicional a una cuenta de ahorros conjunta nueva, que yo podía ver en tiempo real, hasta alcanzar la mitad del monto total. Era un acuerdo que reconocía la responsabilidad sin destruir económicamente a ninguno de los dos. ¿Nos quedamos juntos? Sí. No voy a decir que el matrimonio es el mismo que era antes, porque no lo es. Hay algo que cambió y que no vuelve completamente a su lugar. Pero hay también algo que se construyó en ese proceso difícil que no estaba antes, una conversación sobre dinero, sobre familia, sobre límites, que debimos haber tenido antes de casarnos y que finalmente tuvimos, tarde y dolorosa, pero real. Lo que la familia de Claudia descubrió, con el tiempo, fue que los préstamos que esperaban que nunca se cobraran se estaban cobrando. No de manera agresiva, no con amenazas legales, sino simplemente con la expectativa de que si eran préstamos, se devolvían. El hermano menor todavía debe la mayor parte. El de la renta devolvió la mitad. La hermana del negocio de ropa sorprendió a todos y pagó puntualmente, lo cual me dijo que ella al menos sí lo había entendido siempre como una deuda real. 2 cosas prácticas y una personal. La práctica más importante, en un matrimonio o en cualquier relación donde compartan finanzas, revisen los estados de cuenta juntos de manera regular. No como señal de desconfianza sino como práctica de transparencia. Si esa propuesta genera resistencia en tu pareja, esa resistencia es información que vale la pena tener. La segunda práctica, antes de tener la conversación difícil, documenta. No para atacar, sino para tener el cuadro completo.
Las decisiones que se toman con información completa son mejores que las que se toman en el calor del momento con la mitad del panorama. La personal, la generosidad es una virtud real. Querer ayudar a tu familia es real y es válido. Lo que no es válido es ejercer esa generosidad con recursos que no son solo tuyos sin el conocimiento de quien los comparte contigo. Esa distinción no es una cuestión de control. Es una cuestión de respeto básico hacia el proyecto que construyeron juntos. Claudia sabía eso. Por eso lo hizo de a poco, en transferencias pequeñas, durante 18 meses. Sabía que estaba cruzando una línea. La decisión de cruzarla de todas formas fue lo que costó. Lo que quedó después de todo esto, entre ella y yo, fue más honesto que lo que había antes. Más difícil también. Pero más honesto. Eso tendrá que ser suficiente. Gracias por quedarse. Si están en una relación donde sienten que algo no cuadra en las finanzas compartidas, revisen. No con paranoia, con atención. La información siempre es mejor que la incertidumbre. Cuídense.